tal? Muy buen día a todos ustedes, a los que nos están acompañando a través de esta transmisión especial con motivo del Día de la Integridad. Hoy tenemos un enorme placer por contar con Edgar Saldívar, quien es presidente del sector industrial de fabricantes de productos y materiales para la construcción de Canacintra Nacional y, por supuesto, vecino de Naucalpan. Así es de que muy orgullosos de tenerte con nosotros, de compartir este espacio, y a nombre del Comité de Participación Ciudadana Municipal, de Carlos, de Lázaro, de un servidor, Horacio Rodríguez, pues la verdad es de que agradecerte enormemente que hayas aceptado esta invitación y tener una charla, una conversación. No es tanto como hacer preguntas, sino más bien tener un diálogo de tú como presidente de un sector a nivel nacional de Canacintra, pues cómo se está viendo el tema de la corrupción, el tema de la integridad, la forma de hacer negocios, de construir el país, de construir el Estado de México y cómo lo podemos aterrizar al municipio de Naucalpan. Así es de que muchas gracias nuevamente, Edgar. Y bueno, pues agradecerles también a todos aquellos que se están uniendo a esta grabación. Pues primeramente, pues bienvenido. Hoy estamos aquí en las instalaciones de la FES Acatlán, nuestra máxima casa de estudios. Edgar, te damos la bienvenida y por supuesto agradecerte que estés en esta entrevista en el marco del Día de la Integridad aquí con nosotros. Pues como comentó Horacio, la idea es tener una plática contigo. Creemos que la sociedad en los distintos actores, no solo la sociedad civil, el sector público, sino también, sobre todo el sector empresarial, forma parte de este complejo entramado que es una sociedad. En particular, desde tu sector, como ya dijo Horacio, pues nos gustaría que nos platicaras, sobre todo pensando que el sector empresarial tiene un punto muy importante alrededor de la competitividad, y la competitividad entra en distintos elementos. Entre estos elementos entra también, por supuesto, prevención, desde cuestiones de la corrupción, una cultura de transparencia. Todos estos elementos pues no son ajenos al sector empresarial, porque finalmente a partir de ello genera valor. Entonces, ¿cómo juegan estos elementos dentro de lo que es el sector empresarial desde tu perspectiva? Correcto. Bueno, primeramente gracias Carlos, gracias Horacio por esta oportunidad de estar conversando con ustedes. Y desde la perspectiva de Canacintra, Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, con el sector industrial, fabricantes de productos y materiales de construcción que presido, me gustaría tocar algunos temas antes de entrar de lleno a tu pregunta, Carlos. La industria debe de verse como aliada en el desarrollo nacional, ¿verdad? Hablabas un momento, Horacio, de los sectores clave en el desarrollo de una sociedad, ¿verdad? Sector público, sector privado, sector social y sector académico. Todos tienen la misma responsabilidad dentro de su propio sector para entonces hacer sinergia y poder impulsar una cultura de integridad que tanta falta nos hace a los mexicanos, ¿verdad? Pero creo que cada uno de los sectores tiene una oportunidad única, primero, de trabajar dentro de su propio sector para implementar acciones que puedan trabajar en la cultura interna y después permearla, ¿sí? Principalmente eso. Decías la competitividad, ¿verdad? Hoy la competitividad no solo es por lo que valen monetariamente las empresas, sino por lo que la confianza que brindan al mercado, ¿verdad? Hablando de estrategia, tener prácticas de integridad y de ética ya forman parte de factores que grandes empresas piden a sus proveedores, ¿sí? Procedimientos, políticas dentro de la empresa para poder evitar, no sé, contrataciones malversadas como puede ser a un familiar, compras que no cumplen con los requisitos éticos que pide la empresa, todo este tipo de acciones que se toman dentro de la empresa, ¿verdad? Eso forma parte hoy
de la competitividad de las empresas. Inclusive hay plataformas internacionales que acreditan a estas empresas como proveedores haciendo auditorías de qué cumplen o qué no cumplen o qué les falta, ya no solo por certificación o por el ISO 37001, sino por otros factores que tienen que ser verificables. Si yo digo que soy una empresa que cumple con políticas de integridad, me van a pedir evidencia, ¿sí? Y entonces eso ya forma parte de una dinámica de cadena de suministro con un costo y con un valor. Significa que las empresas hoy valen también por esas prácticas de integridad, ¿verdad? Después, la profesionalización de las empresas, esto que acabo de decir, se da específicamente y de primera mano en empresas grandes, transnacionales, que traen ya procedimientos pues internacionales, pero las medianas, las pequeñas y las microempresas son la parte donde como cámara tenemos que trabajar para permear esta cultura, ¿sí? Con la convicción de que me va a aportar valor. Si no hay esa convicción, no va a haber una acción auténtica y va a ser temporal. Pero cuando el empresario, el industrial tiene la convicción que esto me da valor agregado como empresa, ya no es temporal, es permanente. Y la última, pues, Canacintra, dentro del liderazgo de nuestra presidenta, la doctora María de Lourdes Medina Ortega, está llevando a cabo estrategia transversal en diferentes sectores de la Cámara, de manera de promover competitividad, innovación, integridad, pero con esta transmisión intersectorial. Entonces, este tema que hoy vamos a platicar es parte de esta estrategia, ¿verdad? Me parece muy interesante lo que dices, y sobre todo pensando en el sector de la construcción. El sector de la construcción es per se una actividad económica que arrastra a otras tantas actividades. O sea, la capacidad de arrastre de efectos multiplicadores es seguramente la más importante de todas las actividades económicas. No solo es generar efectos de arrastre para la generación de empleo, sino en términos de confianza hacia las cadenas de proveeduría, el sector de la construcción juega un papel crucial, porque en función de sus propios estándares, como dices bien, se va a permear. Y se va a permear sobre todo también a las micros, que forma parte del otro tejido empresarial que es muy importante. En ese sentido, ¿cuál es la perspectiva de Canacintra, incluso en términos de responsabilidad? Porque de acuerdo a los estándares del propio sector de la construcción, hablando particularmente del tuyo, pues finalmente se fijan ciertas normas y ciertas reglas para el juego de los otros actores económicos. ¿Qué papel va a jugar ahí? ¿Qué papel estamos jugando ya? Hablamos de la responsabilidad integral y ética de los procedimientos que llevamos cada uno de los fabricantes en las diferentes áreas, ¿sí? El global. Pero hay una muy importante que está dentro de estas áreas, que es la manera de fabricar los productos. Hay una responsabilidad integral y ética brutal. ¿A qué me refiero? En Cámara siempre hemos empujado la certificación de cada uno de los productos que fabricamos. La realidad es que dentro de la afiliación, habiendo tantos tamaños de empresas, desde las microempresas, el industrial que tiene un taller, porque ese industrial, ese herrero que trabaja el acero, es un industrial, ¿sí?, que transforma, hasta los grandes corporativos. Entonces, esa responsabilidad está también en qué fabricas y cómo lo fabricas, ¿verdad? Porque al final, ese producto va a terminar en la vivienda. No quiero recordar, pero tengo que hacerlo, lo que sucedió en el sismo del 85, ¿verdad? Donde las variables para que se cayera un edificio son muchas. Lo que nos corresponde a nosotros como fabricantes de productos es tratar de empujar dicha certificación, y como Cámara también estoy trabajando propuestas para que, para los que no tengan los recursos
ni el conocimiento para llevar a cabo dichas certificaciones se apoyen de la Cámara, ¿sí? Porque la certificación es muy importante. Los fabricantes certificamos, pero tiene que haber una autoridad que exija exactamente la certificación, si no, ¿de qué sirve? ¿Verdad? Yo puedo fabricar un blog, hacer mi ensayo en un laboratorio externo, no certificado, y demostrar que cumple, pero la certificación da certeza que mi blog cumple porque el laboratorio está certificado, pero la autoridad tiene que exigir al constructor que pida ese certificado. Eso es parte también de la integridad que estamos hablando dentro del sector. Bien decíamos, esta responsabilidad no solo va en un solo lado. En este caso, en la construcción, participamos muchas empresas y muchos sectores, ¿verdad? Entonces, ahí se vuelve una labor transversal, multisectorial, pero también de la autoridad y de, por ejemplo, en el tema académico. Claro que de ahí provienen los futuros ingenieros y arquitectos que van a trabajar estos sistemas constructivos. Entonces, la responsabilidad primera es trabajar en cómo manejo yo mis procedimientos para tener una integridad y una ética comprobable, pero también en lo que yo fabrico y entrego a la construcción, básicamente. Hablabas, Edgar, del actuar ético, del actuar íntegro. Es decir, de que, bueno, primero tiene que haber una plena convicción por parte de los industriales, del sector empresarial, para estar convencidos de que esto es algo que tiene sentido y que tiene per se un beneficio. Pero hablabas también de que incluso hoy en día el actuar íntegro ya no es solamente una obligación moral, sino que también se convierte en una regla del mercado para poder tener un contrato, para poder tener una obra. Ahonda un poquito más, ¿por qué le conviene al sector empresarial actuar íntegro? ¿Quiénes les están exigiendo estas normatividades? ¿Quiénes les están exigiendo estos criterios de certificaciones? Que al final de cuentas se convierte en una herramienta que le permite a otro, es decir, estoy actuando de una manera íntegra porque mis productos cumplen con un cierto nivel de calidad, porque van a tener una durabilidad esperada, porque van a tener una relación con el medio ambiente sana, perdurable en el tiempo, y al final de cuentas es una carta, pues, digamos que de presentación, de decirle de manera objetiva, oye, estoy haciendo o tratando de hacer las cosas de la mejor manera posible, pero cómo eso se convierte en una ventaja competitiva, en una ventaja de negocio para los empresarios. Bueno, quiero partir de que cada fabricante industrial tiene la obligación de conocer la normativa o la norma oficial mexicana, la norma mexicana, y saber participar dentro de esta dinámica, dentro de un sistema constructivo. ¿A qué me refiero? Quien me va a exigir la norma es el despacho de los estructuristas. El estructurista le dice a la constructora: yo necesito estos requerimientos y que cumplan con estos valores. ¿Cómo voy a demostrar? Con una certificación. Ok. La realidad es que, por ejemplo, voy a hablar de la autoconstrucción. No hay un despacho de estructuristas, ¿verdad? Entonces, es ahí donde la ética y el compromiso de cada fabricante no solo tiene que quedar en un certificado o no para un despacho de arquitectura. Si yo estoy sacando al mercado un blog, pues tengo que ser consciente que esa resistencia debe de cumplir la norma mexicana, ¿verdad? Me pidan o no me pidan el certificado. Y eso es cada industrial, ¿sí? Como cámara, yo no puedo regular a cada uno de los afiliados o a cada uno de los industriales en el país, pero sí tengo la obligación como cámara de acercar la información, ¿verdad? De proporcionar sesiones con empresas como, por ejemplo, voy a decir Aquiles, que es una plataforma, digamos, acredita proveeduría para grandes cadenas de suministro. Entré en contactos para invitarlos a la cámara, para que empiecen a darle noción a los industriales qué se requiere para poder ser un proveedor acreditado, ¿sí? Y hablamos
de prácticas, voy a mencionarlas, prácticas que podrán sonar algunas, pues ya por default en las empresas, otras no tanto. Código de ética. ¿Cuántas empresas tienen establecido un código de ética? Política antisoborno, política anticorrupción, declaración de conflictos de interés, canal de denuncias, ¿sí? Protección al denunciante. Cuando hablamos en el ambiente laboral, pues es una masa donde hay una cultura ya preestablecida en cada empresa. Si esa cultura no está calibrada para la denuncia, pues el denunciante va a tener miedo, porque no es lo común y porque no se habla de, ¿sí? Pero cuando en cada empresa se practica con capacitación, con la propia filosofía dentro de, vamos haciendo que cada colaborador tenga esa confianza de poder denunciar. Ahora, ¿qué voy a denunciar? Para poder denunciar tengo que entrar a la dinámica de los valores. ¿Y qué voy a denunciar? Lo que no va con mis valores y con los valores de la empresa. Esa es la parte crucial que tenemos como industriales, una labor ardua. Cambiar la cultura empresarial no es fácil. Es de lo más complicado, pero ¿qué beneficios trae? Me preguntabas, Horacio, los beneficios. Bueno, antes de hablar de los beneficios, ¿qué daños trae la corrupción? ¿Verdad? Bueno, es muy palpable y en la calle nos hacemos los que no vemos. Así de sencillo, ¿verdad? Y pareciera que en la cultura mexicana el no meternos con lo que está mal garantiza mi estabilidad. Eso es un error. La corrupción es una bola de nieve que va creciendo y que va a terminar mermando no solo en lo económico, en diferentes frentes, mi status quo. Como ciudadano, ahora como empresa, ni te cuento, ¿verdad? Tenemos que dejar de ser egoístas y pensar, mientras a mí no me afecte a mi bolsillo, yo calladito no. Yo creo que ya son tiempos y que también las nuevas generaciones están empujando fuertemente este cambio cultural. Y eso es maravilloso, ¿verdad? Que yo de repente veo en YouTube cuestiones de influencers que van en contra de la corrupción y digo, sí hay una esperanza, porque ya viene el cambio, pero los que estamos arriba de los 40, 50, no podemos esperar a que los jóvenes hagan todo, ¿sí? Y los que somos responsables dentro de una empresa, tenemos que actuar ya, porque esto no es de un frente, como lo dijimos al principio, es de varios frentes, ¿verdad? ¿Y cómo se reditúa esto? Bueno, decíamos, el valor ético deja de ser un valor moral nada más y pasa a ser una estrategia de empresa, ¿verdad? Para los industriales, pues que les gusta crecer y hacer networking, por supuesto que allá hay una manera de hacer imagen de empresa y hacer negocios por medio de estas prácticas, ¿verdad? Hablaba yo con una empresa en Querétaro. Esta empresa trae un modelo de valores a partir de una religión, ¿sí? No es el caso mencionar la religión, pero sí es interesante ver cómo también desde las religiones puede permear valores integrales a raíz de una creencia, a raíz de valores. Es impresionante. Y con la plática que tuve con esta empresa es maravilloso porque se está expandiendo este modelo de actividad, modelo de ser empresa por medio de estos procedimientos. Y repito, tienen que ser verificables. No tienen que quedar en el speech, no tienen que quedar en la página web como publicidad. ¿Sí? Para que sea redituable, tiene que ser verificable y yo como empresa poder venderme garantizando confianza y procedimientos a mis clientes. Ok. Hablabas tú, digo, lo decías, pero también lo conocemos en el entorno, digamos que ciudadano. Normalmente cuando hablamos de un acto de corrupción, pues obviamente pensamos, en primera instancia, pensamos en algún servidor público que se ha involucrado recibiendo un cierto dinero, permitiendo ciertas cosas,
Tú decías también en el terreno de los efectos de el no actuar íntegro o el actuar corruptamente, digo, todos lo podemos observar, la falta de integridad cuando se cae una construcción, cuando el material que se utilizó no era el que debería de haberse utilizado, pero también, obviamente, pues debe de haber una contraparte. En este caso, pues es el sector privado. Obviamente, a lo largo del tiempo hemos visto muchos esfuerzos que se han construido desde las cámaras, desde los esfuerzos sectoriales, por empujar una cultura de integridad. Vemos cómo cada vez se hacen esfuerzos desde el sector empresarial para empujar esos temas, tanto con el gobierno como también con la ciudadanía. Canacintra, en ese sentido, cuéntanos 2 o 3 ejemplos concretos donde han podido empujar esta cultura para que efectivamente no se quede solamente como parte de una pared donde está ahí declarados ciertos principios. ¿Cómo esto se puede convertir en política pública para que no solamente sea el reflejo de la acción individual de una sola empresa, sino que pueda tener un impacto en toda la comunidad, ya sea como beneficiarios primarios o como beneficiarios secundarios por hacer uso de las obras que se construyen hoy en día en nuestro país? Correcto. Bueno, primero me gustaría mencionar con lo que inicias, para un roto, un descosido. No puede haber un corrupto si no hay otro corrupto del otro lado, ¿sí? Entonces, en ese sentido, por supuesto, de ahí que la responsabilidad de los industriales es que se difunda, ¿sí?, el beneficio de estas prácticas de integridad contra el no hacerlo, ¿sí? ¿Cuánto me va a costar como industrial? Ahí sí tenemos que tener una visión de nación. Y eso también cuesta trabajo, sobre todo en nuestro país, ¿verdad? Ser menos individualistas para entender cómo esta afectación va a terminar haciendo daño a mi empresa. Ok. Yo te decía, en Canacintra tenemos constante interacción multisectorial interna para poder proclamar diferentes talleres, cursos, invitación a terceros, ¿sí? Te voy a dar uno de los ejemplos. Estoy trabajando junto con una entidad de gobierno, mesas técnicas, ok. Al inicio, como es normal, cuando uno empieza a proponer la mesa técnica, pues la pregunta es, ¿qué vendes? Échame tu catálogo, no va por ahí, ¿sí? Vengo a proponer una interlocución de gobierno, industria, respecto a los proyectos de construcción de vivienda. ¿Con qué ánimo? Cuando uno como industrial pisa las obras, y no en un municipio, por toda la República, uno ve muchos defectos, muchas deficiencias en la ejecución de los sistemas constructivos. Y uno que hace, pues, in situ, da la recomendación, pide que venga el residente, le hace sus observaciones, a veces uno manda fichas técnicas con recomendaciones de lo que acaba uno de ver en obra, pero eso estamos atacando una obra. Pero si hacemos esta interlocución, digamos, sombrilla desde los organismos que liderean estos proyectos y que muchas veces no toman las decisiones, pero sí delegan. Entonces necesitamos esa dinámica, y Canacintra estamos trabajando en vivienda social esta propuesta, ¿verdad? Y vamos muy bien, la verdad, pero ¿con qué intención? Repito, que sea un comunicado técnico, no comercial, a bien de las buenas prácticas. ¿Qué tiene que ver la ética, la integridad? Pues bueno, si yo estoy viendo que en obra hacen rendir, voy a decir algo, el mortero de pega y no están cubriendo la superficie correcta, pues hay una merma estructural. Y entonces yo tengo la obligación de hacer la mención que la colocación correcta, pese a que no va a ser el mismo rendimiento, es que se coloque de lado a lado el mortero.
Es un pequeño ejemplo. Como eso, hay muchos donde los fabricantes nos damos cuenta, pues, de algunas prácticas, repito, para hacer rendir, pero que sacrifican calidad del sistema o fiabilidad del sistema. ¿Sí? ¿Tiene que ver conmigo? Sí, porque aunque yo vendo un tabique de todo el sistema, me va a afectar al final porque mi tabique pertenece al sistema constructivo. ¿Sí? Entonces, de ahí que desde Canacintra estemos empujando estas mesas técnicas para poder ayudar a los que hacen los proyectos a tomar nota de mejores prácticas y también propuestas innovadoras. No solo va sobre lo que se hace o no se hace bien o mal, sobre propuestas innovadoras dentro del área técnica de los fabricantes, ¿sí? Sin compromiso comercial. No hay compromiso comercial, hay interacción técnica. Y por supuesto, como yo lo decía, aquí está implicado mucho el valor ético en esta dinámica. Y ahora, la verdad me está resultando bastante interesante esta, y yo lo digo como académico, porque creo que hemos pasado de hablar de cuestiones que quedan en la visión, en la visión de muchas empresas, nada más como un discurso, y son muchas veces intangibles. Pero ahorita que escuchaba a Edgar de esta experiencia con una empresa, donde incluso ciertos componentes cívicos religiosos se vuelven integrantes de un modelo de negocio bastante formal, pues hasta recuerda a este sociólogo clásico de Max Weber con la ética protestante, de cómo finalmente hay ciertas actitudes que al materializarse y sobre todo encontrar los mecanismos para concretarlos, se vuelven elementos fundamentales de la competitividad. Desde estas cuestiones como estos espacios de interlocución para compartir mejores prácticas, lineamientos técnicos, cómo también la propia Canacintra promueve este tipo de elementos que decía yo, que son intangibles en un principio, pero cuando encuentran los mecanismos se vuelven articuladores de la competitividad. Mencionaba, por ejemplo, estas políticas antisoborno. El sector de la construcción es un sector que decíamos dinamizador. Y el sector público y el sector de la construcción siempre hay una suspicacia de la sociedad, ahí siempre hay como oportunidades para transparentar. Entonces me parece muy interesante cómo Canacintra juega ahí, porque finalmente lo que es licitaciones de obra pública, pues son de los contratos donde hay una asignación presupuestal millonaria. ¿Cómo juega ahí Canacintra para también hacer valer las reglas del juego, incluso hasta constitucionales, ¿no? El 134 pues, observa y debe garantizar las mejores condiciones para el Estado. ¿Cómo una organización como Canacintra también juega para brindar esas mejores condiciones al Estado con todos estos elementos que se vuelven primeramente como intangibles, pero que se vuelven a través de estas acciones en elementos detonadores de la competitividad, de la transparencia? Qué interesante. Y bueno, no voy a negar que el ambiente, el ecosistema de la obra, llámese privado o pública, porque la corrupción no es exclusiva ni de uno ni de otro. Sí, claro. Inclusive, corrupción podemos encontrar en diferentes... En muchos sectores. Exactamente. Muchos sectores. Así es. Sin embargo, cuando el ambiente no es favorable, cuando uno como empresario, como industrial piensa que es la única manera de cerrar negocios, ¿sí? Estamos fritos. ¿Y por qué estamos fritos? Porque no me puedo desmarcar de esa dinámica. Y no digo que sea la general porque no es así, ¿verdad? Pero, ¿cómo desde Canacintra, y ahora voy a hablar yo por mi sector, cómo he tratado de empujar al sector con un beneficio como el que acabas de mencionar, salirme de esa tentación de tal vez dar un guante o un amor, lo que sea, valor agregado? ¿Sí? Cuando yo estoy compitiendo con otros sistemas constructivos que dan un beneficio similar, pues entonces, una de dos, el que dé el precio más barato o el que me compre. Ok.
Sin embargo, si yo como fabricante, por medio de un estudio de sistema constructivo, doy un valor agregado tal que me desmarque de lo que hay, va a llamar la atención a los proyectistas. ¿De qué manera? Pues tal vez mi innovación puede provocar un ahorro en estructura, en el proyecto final, puede decir de un 15, de un 20, de un 30%. Entonces tenemos la responsabilidad de innovar, ¿sí? De dar valor agregado para poder desmarcarme, no solo por el tema de corrupción, sino por salirme de un mar rojo y pasarme al mar azul, donde el precio no es el que dicta, sino las calidades, las cualidades de mi propuesta, ya el precio ya pasa a ser segundo plano. También el tema de la dinámica de corrupción, logramos superarla con un argumento poderoso, pero si no institucionalmente trabajamos en estos valores, no va a ser esa pinza. En la empresa tenemos que hacer institucionalización de la cultura ética, de la cultura de integridad. ¿Por qué estoy diciendo hasta apenas institucionalización? Porque es la única manera que tenemos para que realmente permee en las prácticas, desde que el contrata a los colaboradores hasta el que compra o al que hace licitaciones. Esta institucionalización tiene que ser también el camino. Repito, como cámara, no hacemos registro de cada industrial, pero sí acercamos los diálogos, sí abrimos las posibilidades y traemos expertos para que se camine no solo en este tema, en digitalización, en inteligencia artificial, en innovación y desarrollo, en diferentes esquemas que nos compete a la industria. Muy interesante el papel que juega Canacintra, pero también sin lugar a dudas las condiciones van cambiando, el entorno social, el entorno político. Y pensando en un país incluso que está marcado por la agenda global, la agenda 2030, en enero pasado salió la ley de economía circular, en donde es un tema muy interesante y yo creo que Canacintra no puede ser ajeno, porque es un cambio del modelo, de ese modelo de producción lineal, ahora un modelo donde el productor tiene una responsabilidad extendida. Y el sector de la construcción es uno de los elementos que van a ser de los grandes actores para que esta ley de economía circular prospere. En ese marco de situaciones cambiantes, ¿cómo observa Canacintra los retos que tiene frente? Sí, bueno, con toda la dinámica que traemos como industriales, donde pues vienen algunas propuestas de Estados Unidos y los industriales mexicanos levantamos la mano, ¿sí? Obviamente se habla mucho, por ejemplo, del nearshoring, y que como Canacintra tenemos presencia prácticamente en la mayor parte del territorio nacional. Y conscientes de que los industriales tienen diferentes colores y sabores, diferentes tamaños y capacidades, ¿sí? Entonces, en ese sentido, también tenemos que hacer un trabajo con las delegaciones. Tenemos 76 delegaciones alrededor del país, ¿sí? Y somos 14 sectores y 104 ramas. La interacción interna de Canacintra tiene que ir en ese sentido, ¿sí? Con los nuevos modelos de negocio, ¿sí? También, por ejemplo, pues de repente llegó la época donde China estaba penetrando fuertemente y de repente se ve un freno y de repente las maquilas y tenemos que ir adaptándonos, pero sin perder en cuenta el rumbo de la industria nacional, que es donde siempre como Cámara estaremos permanentemente en contacto con gobierno para ser escuchados. Eso es importante. Yo mencionaba las mesas técnicas, pero eso es de mi sector. Pero a nivel Cámara tenemos diferentes comisiones que entran a partir de esta comunicación con diferentes entidades de gobierno para permear lo que le preocupa a la industria. ¿Sí? Yo represento el sector construcción, pero hay
14 sectores que tienen preocupaciones diferentes. Sí, que si de repente en China pues llegan textiles a romper el mercado, bueno, pues como cámara, ¿qué hacemos? ¿Sí? La competitividad promovida desde cámara, ¿sí? El conocimiento y el compartir estas herramientas para que vayan permeando, porque además es un beneficio para la cámara, eso es un atractivo para que se afilien a la cámara. ¿Sí? Oye, ¿qué gano en Canacintra? ¿Por qué me estás invitando a Canacintra? Bueno, pues ahí los que promovemos la cámara tenemos pues eso, ¿no? El speech para todo lo que son las actividades. En el WhatsApp cada semana me llegan cursos, me llegan conferencias de diferentes industrias. Es ahí donde nosotros participamos en esa impartición de conocimiento, en esa invitación para poder lograr ser más competitivos. ¿Sí? Y también, por ejemplo, certificaciones. Yo les decía, pues, microempresas tal vez no tengan o la cultura o el conocimiento o el dinero para trabajar una certificación. Entonces, estamos trabajando dentro de Cámara un modelo para que se pueda hacer como gremio, como Cámara, para que se facilite este acceso a los pequeños y medianos. Normalmente la mediana empresa ya lo hace. Los microempresarios, los industriales pequeños son los que no tienen y tal vez no lo visualizan. Pero como Cámara hay que abrir esa oportunidad, porque además también agremiamos más y hacemos una industria más competitiva. Hablaste hace un ratito del tema de la institucionalización. Me parece un tema relevantísimo. Al final de cuentas, así como las instituciones académicas, también las empresas se convierten en un espacio privilegiado para educar. Así es. Para poder transformar la realidad, no solamente de los directivos, de los dueños, sino de todos los colaboradores. ¿Cuál es el papel que juega la capacitación, el liderazgo personal? Y ahí no te pregunto como un dirigente de Canacintra, sino como un empresario exitoso en el ramo de la construcción. ¿Cómo juega el papel de la capacitación y del ejemplo cotidiano para que efectivamente esta cultura de integridad no solamente se quede en la capa superior de las empresas? Oye, sí, a nosotros como empresarios nos conviene apostarle al tema de la integridad, nos reditúa, nos paga porque tenemos mayores posibilidades de hacer negocio, porque tenemos mayor posibilidad de generar empleo. Eso está perfecto. Pero ¿cómo en los colaboradores podemos hacerles llegar justamente esta cultura de integridad para que en el día a día puedan también ser parte de este esfuerzo? Correcto. Bueno, la primera, si implementamos capacitación para un tema, ¿sí? Igualdad, por ejemplo, sí, pero yo soy el primero que no lo demuestra y que no lo vive, voy a gastar dinero y tiempo en una capacitación. ¿Sí? El robo, lo mismo. Y yo exijo que dentro de la empresa, pues no tomen lo que no es suyo. Pero si de repente me ven como líder de empresa, como director, tomando algo que no es mío en el mercado, ¿qué ejemplo estoy dando? ¿Sí? ¿Qué significa? No llegó San Edgar a montar su empresa, no es cierto. Y hay procesos, todos tenemos un proceso, todos hacemos concientización de nuestro actuar y vamos dando pasos para que si yo estoy dirigiendo un proyecto y no soy coherente con el proyecto, pues entonces voy a gastar tiempo y dinero. Entonces, si realmente yo quiero darle a mi equipo, digamos, esa capacitación que mencionas, pero no vivo yo los valores que intento que permeen, es tiempo perdido. ¿Sí? La mejor manera de hacerlo es actuarlo. Y en lo particular tengo muchas áreas de oportunidad, pero la conciencia de que si no vivimos esos valores no sirve de nada es el primer paso. La conciencia de que como líderes, y no hablo del dueño de la empresa o del director, hablo de los gerentes. Los gerentes manejan gente, los supervisores manejan gente. Si yo tengo un equipo de choferes, se les va a exigir, ¿sí? Se les va a retribuir,
pero yo como supervisor tengo que trasladar el respeto, la puntualidad y la honestidad en el manejo de la gente. Va permeando, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la institucionalización comienza desde la conciencia de que es necesario vivirlo, se hace el proyecto, se empieza con capacitaciones, con estructura, y entonces se van dando pasos. Si no lo viven, si no lo creen, no sirve. Y después del ejemplo, pues entonces tenemos que construir acciones muy concretas para que entonces ese ejemplo pueda reflejarse en una vivencia cotidiana. Así es. Y para que todos los colaboradores, los gerentes, los supervisores sean reflejo de esa cultura institucional de la empresa en beneficio ya no solamente de la empresa en su conjunto, sino que también lo vean como un beneficio personal que también les reditúe actuar con integridad y que no permitan que alguna autoridad para hacer un trámite les exija ciertas cosas, o a lo mejor para el tema de la raya y del pago, oye, pues te le voy a pasar esta falta, pues, aunque sea una corrupción chiquita, pero también lo es. Y eso a la larga acumulado, pues puede tener un impacto muy importante para la empresa. Sí, y sobre todo, la inercia de la dinámica del día a día, como dices, ese día a día, ¿sí? Donde a veces estamos trabajando dentro de la empresa el proyecto, la capacitación, los valores, pero afuera, oiga patrón, me agarró la patrulla, ¿qué hago? Y no conecto lo que estoy haciendo en mi proyecto empresarial contra una situación que es básica. Esa es la importancia de la conciencia. Y no es fácil, te lo digo porque nos pasa. Caes en lo fácil, ¿sí? Y realmente, hablabas tú del patrullero, ¿sí? O del pago del predial, o del pago del agua, que todos son municipales, ¿sí? Entonces, tenemos que tener esa conciencia. Sí exigir cuando veamos que los números están incorrectos, vengo a ventanilla, oiga, perdone, ya hice mi análisis, ¿no? ¿Sí? Ah, no, pues es que usted no se preocupe, no, espérame. O sea, esa es la parte, creo, difícil de la cultura en la que vivimos. ¿Sí? No la empresarial, Sí, global. la global. Ese día a día tenemos que transformarlo desde las pequeñas actividades hasta las empresariales. Es una cadena, pero es una cuestión cultural. Y si hablamos de institucionalización, va para allá. ¿Verdad? Algo más. Dos cosas nada más. Pensando en este ecosistema, Canacintra y en general las cámaras, ¿qué oportunidades observa todavía para generar bisagras, espacios de colaboración con el sector público? Y el último aspecto que me interesaría saber es, para el ciudadano de a pie, como se dice coloquialmente, pues tal vez las cámaras resulten como algo bastante serio, en el ánimo de compartir con la ciudadanía algo más cercano. ¿Qué podríamos decir al respecto de las labores de las cámaras, particularmente de Canacintra, al respecto de que la población diga, bueno, sí, realmente es un tema que parece ajeno, pero que al final del día puede redituar también en beneficio de la propia comunidad? Ok, la primera en cuanto a las bisagras que mencionas, Carlos. Es interesante y he sido testigo porque la presidencia del sector la tomé este año. Sí, vengo participando anteriormente. Y para mí fue muy visible la apertura con el sector privado, con el sector industrial de este gobierno a nivel federal. ¿Sí? Entonces, eso para mí o para los industriales fueron buenas nuevas, ¿verdad? Nuevamente un puente de comunicación que ha resultado positivo. Probablemente siempre queremos más, pero tenemos la puerta abierta y eso es maravilloso. Ahí encontramos muchas bisagras, dependiendo del sector, ¿verdad? Pero cuando hay crisis, los industriales tenemos mucho que aportar, mucho, ¿sí? Porque el industrial solo sobrevive con sus medios, con su creatividad y con el equipo de colaboradores. No tenemos subvenciones. Entonces,
cuando hay crisis, te imaginarás qué se ve en las empresas para salir de la crisis. Entonces, es ahí donde, hablando de bisagra con gobierno, tenemos mucho que aportar. ¿Sí? Hoy por hoy, pues tenemos un proyecto de vivienda del bienestar para los más pobres que no tienen ni para pagar Infonavit y el presupuesto es muy bajo. ¿Qué dice el sector industrial de fabricantes de productos para poder entregar vivienda a esos costos? Tenemos mucho que aportar, mucho que aportar. Y no hablo de precio, hablo de propuestas innovadoras, modelos, sistemas constructivos que hagan más viable un proyecto sin necesariamente reducir la calidad, ¿verdad? Hay muchos factores, el factor térmico, el estructural, el acústico, ¿sí? Pero el hídrico, ¿sí? Pero hay muchos frentes donde el sector industrial puede y está aportando, pero de la mano de gobierno, esas bisagras, olvídate. ¿Sí? Y otra, para el ciudadano, mira, voy a recordar ahora sí la pregunta, ¿sí? ¿Qué le dirías a un ciudadano respecto a que pregunte de la confiabilidad de los industriales, de las empresas pertenecientes a Canacintra? ¿Sí? Más bien, yo hablaría de Canacintra, ¿sí? Porque no puedo hablar por uno ni por dos, hablo del gremio y de la actividad que tenemos como Cámara, ¿sí? Abro las puertas a la comisión que ustedes llevan a cabo para ver esta labor, ¿sí? Cómo hacemos dinámica en los diferentes sectores para promulgar actividades de innovación, de digitalización, ¿sí? De ética. ¿Sí? Tenemos, no acabaría si les hablo de la cantidad de cursos, y no solo en sede nacional, sino en las delegaciones. ¿Sí? Pero Canacintra siempre ha sido abierto para esto, para abrir las puertas y que vengan a conocernos. Es una labor que principalmente se hace con industriales de todos los tamaños. Oye, te invito a sesión. ¿Sí? Ahorita estamos trabajando, por ejemplo, en una propuesta con Expo Guadalajara. En Jalisco no tenemos delegación, porque ellos tienen pues su propia cámara regional, pero no significa que no podamos actuar a favor de la industria en esos estados. ¿Sí? Y entonces, pues ellos vinieron a visitarnos hace un año, exponen lo suyo, vienen preguntas, y hablo de Expo Guadalajara, pero como tal, les decía, aquí ya les propuse, vengan a conocer la cámara, vengan a que los conozcamos, para que nos den conocimiento de cómo hoy las empresas pueden venderse por medio de plataformas como Aquiles. ¿Sí? ¿Cómo? Con todos esos procedimientos que ya hablamos. ¿Sí? Porque pues, muchos de los industriales probablemente no conocíamos esa parte. ¿Sí? Lo mismo para el ciudadano. ¿Sí? Pero donde tiene más impacto tal vez para el ciudadano es cuando se da a conocer lo que hacemos por la microempresa. Porque si hablamos de actividades donde probablemente voy a decir algo... Ahí está el grueso de las empresas. Así es correcto. ¿Sí? Pero no, pues es que es Elbex y es grande y es líder. O empresas grandes, medianas, no. El microempresario es ahí donde probablemente sea donde más podamos impactar hacia el ciudadano. Yo les decía, el herrero. Pues es un industrial que transforma. Y como ese, muchísimos. Y es ahí donde yo también he dado desde la presidencia que he tomado este año, impulsar la Cámara hacia esas regiones, ¿verdad? Haciendo más accesible la afiliación para estas microempresas. Oye, ¿qué beneficio voy a tener? Ven y conoce. ¿Verdad? Correcto. Así. Pues además de agradecerte nuevamente, Edgar, pues la verdad es que ha sido muy rica esta conversación, no tanto una entrevista, sino más bien un diálogo como lo habíamos platicado.
¿Algún mensaje final, algo que quieras compartirle a toda la gente que nos está viendo, ciudadanos que dicen, oye, pues la verdad es de que me gusta este lenguaje fresco, me gusta esta lógica de pensar, cómo podemos hacer sinergias? ¿Algún mensaje final que quieras compartir? Sí, bueno, primero sí retomar lo que yo había dicho. Las nuevas generaciones vienen durísimo porque exigen integridad, exigen ética, ¿verdad? Entonces, yo creo que a la audiencia creo que eso es algo que no podemos dejar caer, no podemos dejar de cultivar. Como industriales venimos a compartir esa parte, cómo se hace desde la empresa, desde la industria, cuál es nuestra responsabilidad. Pero en casa, ¿sí? Con mis padres, con mis hijos, con mis abuelos, hay mucho por hacer. ¿Sí? No volteemos a ver lo que hay afuera cuando en mi trinchera hay mucho por hacer. ¿Sí? Hablando de integridad y ética, yo creo que ese es el mensaje. Trabajemos por uno mismo y dentro de mi familia para lograr un cambio allá afuera. Perfecto, pues agradecerte nuevamente, Edgar, y bueno, pues a todos nuestros amigos, amigas que nos están siguiendo a través de las redes sociales, reiterar pues el agradecimiento a Edgar Saldívar como presidente del sector industrial de fabricantes de productos y materiales para la construcción de Canacintra Nacional. Gracias por este espacio y bueno, nos estaremos viendo en siguientes entrevistas, en siguientes colaboraciones, tanto en sesiones del Comité de Participación Ciudadana como también en otros diálogos que tengamos con motivo del Día de la Integridad. Agradecerles que puedan compartir este video, darle like y también hacer sus comentarios para ver si ustedes quieren que nos dirijamos con algunas otras personas, con algunos otros representantes, y nosotros con todo gusto para abrir este espacio y dialogar tan francamente como lo hemos hecho el día de hoy. Así es de que muchas gracias y nos vemos en la próxima transmisión. Gracias.